Hace unos días estaba buscando temas para videos cuando me topé con un caso que llamó poderosamente mi atención, principalmente porque involucra a una de las redes sociales más conocidas del planeta, Twitter, o como se llama actualmente, X. Cabe aclarar que todo este caso tuvo sus inicios en el año 2017, pero no fue sino hasta este año que finalmente tuvo una resolución. Por eso decidí investigarlo y traérselos a ustedes el día de hoy. Así que hoy vamos a conocer el caso de Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en Machida, un barrio residencial en el oeste de Tokio. Se sabe que desde joven Shiraishi era una persona retraída y con dificultades sociales, pero aún así llegó a trabajar como scout en el barrio rojo de Kabukicho, donde se dedicaba a reclutar mujeres para trabajar como prostitutas. Y este es un dato importante, ya que fue ahí donde adquirió muchísima experiencia para manipular emocionalmente a personas vulnerables. Se dice que muchos vecinos y conocidos solían describir a Shiraishi como alguien callado pero perturbador, es decir, como alguien que generaba una sensación extraña con su presencia, como si ocultara algo. Teniendo ya un perfil de Takahiro, es momento de trasladarnos al año 2017. Desde marzo de 2017, Shiraishi comenzó a usar varias cuentas de Twitter falsas, pero entre todas estas se encontraba la más conocida y mediante la cual contactaba a sus víctimas para llevar a cabo sus crímenes. Esto bajo el nombre de usuario Hanging Pro, que traducido al español sería algo así como experto en ahorcamientos. En esta cuenta solía escribir cosas como lo siguiente: te ayudo a morir, te acompaño en tu decisión, no tienes que hacerlo sola o solo. Shiraishi usaba estas cuentas para contactar a personas con ideas suicidas, especialmente adolescentes y jóvenes vulnerables que solían expresar dolor, ansiedad o pensamientos autodestructivos mediante posteos en Twitter. Una persona deprimida y activa en esta red social no era más que un blanco fácil para Takahiro, quien solía buscar publicaciones utilizando hashtags suicidas como deseo morir, quiero morir o autodaño, obviamente escrito en su idioma. Era así como iniciaba la búsqueda para intentar contactar con jóvenes y adolescentes. Una vez que encontraba algún perfil que llame su atención, procedía a enviarles mensajes privados. En ellos, Shiraishi les ofrecía su ayuda para que puedan quitarse la vida, o incluso en algunos casos, les ofrecía morir con ellos para que no murieran solos. De esta manera generaba una falsa conexión emocional. Les decía que entendía su dolor, que no serían juzgados y que todo acabaría pronto. Algunas víctimas creían que él también era un suicida, pero otras simplemente buscaban compañía o alguien que las entendiera. Ahora es momento de trasladarnos al mes de agosto de 2017. Ese mes, Shiraishi se mudó a un departamento en Sama, prefectura de Kanagawa, a unos 40 kilómetros de Tokio. Era un lugar chico y barato cerca de la estación de Sobudaimae, y fue a partir de ese momento y en ese lugar que comenzó con su actividad homicida. Entre los meses de agosto y octubre de ese año, Takahiro cometió 9 asesinatos, 8 mujeres y un hombre. La mayoría eran adolescentes o mujeres jóvenes de entre 15 y 26 años. Pero, ¿qué era lo que le sucedía a sus víctimas una vez accedían a encontrarse con Shiraishi? Bien, las investigaciones revelaron lo siguiente. Primero las citaba en la estación más cercana y las llevaba a su departamento. Una vez en el lugar les ofrecía alcohol, medicamentos sedantes o somníferos para hacerlas más vulnerables. En varios casos, abusó sexualmente de las víctimas antes o después de asesinarlas. Finalmente las estrangulaba con sus propias manos o con una cuerda. Una vez acababa con sus víctimas, desmembraba los cuerpos en el baño utilizando herramientas como motosierras y cuchillos. Se supo que guardaba las partes de los cuerpos en 3 refrigeradores y 5 cajas de almacenamiento. Para evitar los olores, cubría los restos con arena para gatos, aunque también se descubrió que solía tirar otras partes de los cuerpos, haciéndolas pasar por basura común, simulando que eran restos de comida u otro tipo de desechos. Al momento de su arresto, la policía encontró 9 cabezas humanas y más de 240 fragmentos de huesos humanos en su departamento. Pero la pregunta que posiblemente te estés haciendo en este momento es: ¿cómo fue descubierto?
Y por supuesto que esa pregunta tiene una respuesta. Bien, como les comenté antes, Takahiro Shiraishi acabó con la vida de 9 personas, pero entre ellas hubo una que fue clave para el inicio de su final. El nombre, Aiko Tamura. Aiko era una joven de 23 años, tenía una personalidad tranquila y reservada, pero lamentablemente estaba pasando por una etapa emocional difícil, aunque se confirmó que ella no estaba totalmente decidida a terminar con su vida. Pese a no tener antecedentes psiquiátricos formales que confirmen una depresión, había expresado tristeza y pensamientos oscuros en sus redes sociales, y una de ellas fue Twitter, donde solía escribir cosas como "No puedo más, quisiera desaparecer, alguien que entienda mi dolor". De esta forma fue que Takahiro Shiraishi terminó contactándose con ella por privado, y luego de manipularla sonando totalmente empático, acordaron una cita, la cual terminó con el asesinato de Aiko. Poco después, uno de sus amigos cercanos, a quien identificaron como Shogo Nashinaka, comenzó a investigar su desaparición, y luego de algunos indicios, comenzó a sospechar de la cuenta que manejaba Shiraishi, por lo que decidió hacerse pasar por una persona deprimida para así contactarse con él. El plan funcionó tal cual él había pensado. Logró encontrarse con Shiraishi y fueron a su departamento, donde planeaba comenzar a hacerle preguntas para intentar saber qué había pasado con Aiko. Pero inesperadamente, Takahiro ya se había dado cuenta de que Shogo tenía intenciones distintas a las que le había comentado por Twitter, y en un momento dado atacó por sorpresa a Shogo y lo asesinó. De esta forma terminó convirtiéndose en su última víctima. Si bien el plan de Shogo no dio resultado, algo parecido ocurriría tiempo después, cuando el hermano de Aiko logró acceder a su cuenta de Twitter y comenzó a revisar sus mensajes. Fue ahí que detectó una conversación con un usuario sospechoso, y quien estaba detrás de ese usuario era Takahiro Shiraishi. Luego de analizar su comportamiento, el hermano de Aiko utilizó una multicuenta para hacerse pasar por una persona que cumpla con el perfil psicológico que solía elegir Takahiro, para así poder captar su atención. Mantienen una conversación y luego de ganarse la confianza de Shiraishi, deciden acordar una cita. El punto de encuentro, el mismo que puso con la mayoría de sus víctimas, la estación de Sobudaimae. Antes de acudir al encuentro, dio aviso a la policía dándoles toda la información que había recolectado, y así fue que la policía montó una vigilancia encubierta en la estación donde se iba a llevar a cabo el encuentro. Finalmente, Shiraishi apareció en la estación para buscar a la supuesta víctima, pero el hermano de Aiko no acudió, y al regresar a su departamento fue seguido por los policías encubierto, obteniendo de esta forma su dirección. Finalmente lograron obtener una orden judicial para llevar a cabo un allanamiento, y el 31 de octubre del 2017, Takahiro Shiraishi cayó. Al ingresar al departamento, los restos de Aiko y de otras 8 personas, entre ellas su amigo quien intentó buscarla, fueron encontrados. Durante el juicio, su defensa alegó que los asesinatos fueron suicidios consensuados, lo cual fue rechazado por el tribunal, que determinó que Shiraishi actuó por motivaciones sexuales, sadismo y robo. El juez dijo que ninguna de las víctimas dio consentimiento real y que hubo abuso y manipulación por parte de Takahiro. Finalmente, el 15 de diciembre del año 2020, Takahiro Shiraishi fue condenado a muerte por los 9 asesinatos. En enero de 2021, la sentencia quedó firme y su ejecución se llevó a cabo el pasado 27 de junio de 2025. Como es común en Japón, el condenado se enteró que sería ejecutado apenas unas horas antes. De esta manera se busca que la persona no sufra de una angustia mental prolongada. Es decir, que si bien Shiraishi sabía que sería ejecutado, nunca supo cuándo. El método que emplearon fue el ahorcamiento, y es escalofriante pensar que este fue el final de un asesino que ante sus víctimas se presentaba bajo el nick de experto en ahorcamientos. De esta forma terminó la vida de Takahiro Shiraishi, a quien los medios apodaron
el asesino de Twitter. Sepan que investigar este caso me llevó mucho tiempo, por lo que un like, comentario y suscripción me ayudaría mucho y me motivaría a seguir trayéndoles contenido como este. Les dejo 2 videos en pantalla por si quieren ver más casos en mi canal. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en un próximo video.